y además de eso fue uno de los codificadores del Código Electoral de 1972. Américo Rivera deja un vacío muy grande en nuestra nación y realmente yo quiero, a nombre de toda nuestra familia y de aquí de los apreciados colegas de esta corporación legislativa, expresarle a todos ellos nuestras condolencias y manifestar que Américo deja un vacío extraordinario en nuestro país por su trayectoria de lucha, de espíritu, de combate y en la administración de justicia. De manera pues que nuestras condolencias hacia sus familiares y realmente deja un gran vacío, un gran pesar aquí en nuestra nación, Américo Rivera. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el honorable Eric Brose. Muy buenas tardes, señor presidente, compañeros, prensa, público que nos acompaña hoy en la escalinata, personas que han venido a pedir su cortesía, a ser escuchados. Del año 1964, en el corregimiento de Guararé, de manera improvisada, se estableció un centro de salud que se le dio como nombre Carlos J. Gande y el cual se ha venido adecuando de acuerdo a las necesidades y donde se atienden pacientes de diferentes partes de la provincia. De manera atinada, ya hace algunos años se procedió a llevar a cabo todo el proceso para la construcción de un nuevo centro en este corregimiento que es más que necesario y que Guararé y sus 10 corregimientos se lo merecen. Hoy día, dicho proyecto se encuentra pendiente de refrendo en la Contraloría, por lo cual deseamos solicitar al señor Contralor ver la viabilidad de que este proceso se agilice, toda vez que en la situación que se encuentra Panamá, este proyecto ayudaría a la generación de empleo y a tener una salud de calidad para los habitantes de Guararé y otros lugares. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes. Buenas tardes. Tiene la palabra el honorable diputado Ricardo Santos. Sí, muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, colegas diputados, medios de comunicación, y saludar desde aquí a los compañeros y hermanos de los pueblos originarios que hoy nos acompañan en este hemiciclo. Señor presidente, quisiéramos que a través de Secretaría poder enviarle la nota al ministro Rafael Sabonge que el presupuesto para este año que fue comprometido por él mismo se acuerde de ese presupuesto para la carretera de Alto Caballero, la comunidad de Tebugo, Cuatro Pinos, Cerro Caña, Llano Culebra, la mejora de las calles de Vigui, Llano Ñopo, la carretera del Prado, Buenos Aires, la carretera que fue licitado de Chumico, Guayabito. También pedirle a la ministra de Educación la asignación del rector interino para la Universidad Indígena que fue creado en esta administración. Señor presidente, reiterarle a la ministra que tome esta palabra en consideración, ya que la población espera que esta universidad inicie lo más pronto posible. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el honorable diputado Nelson Jackson Palma. Gracias, presidente, colega medio de comunicación. Presidente, en la tarde de hoy queremos hacer un llamado al director de la ANATI, de la cual el 11 de julio fue modificada la resolución 0139 del 2009, en donde permite 84.000 hectáreas de titulación dentro del área protegida de Donoso para los moradores del área de Río Indio, Gobea, Miguel de la Borda, Cocle del Norte, el distrito Omar Torrijos, y de la cual nos llama la atención, presidente, en donde la ANATI
debe reconocer más de 2.500 expedientes que fueron pagados por los campesinos y las personas indígenas y las personas que viven en la costa abajo de la provincia de Colón. Pagaron sus expedientes, pagaron todos los trámites, cumplieron con la ley. Sin embargo, a las mineras se le dio el título, a ellos no. Y hoy en día se quiere de que los campesinos se acojan a la ley insular, en donde una hectárea de terreno de la propia tierra de ellos, que la tienen por más de 50, 100 años, sea comprada a más de $200 la hectárea. A su vez también no se respeta lo que es la ley 37. Y más de eso, presidente, que anteriormente todas las titulaciones, los trámites se hacían en las diferentes provincias. Colón tiene un director, tiene la parte legal, tiene todo el equipo, pero todos los expedientes hoy en día hay que mandarlo aquí a la ciudad capital, en donde el año y meses que queda de gobierno no se va a poder cumplir con los trámites de todos los campesinos del área de la costa abajo de la provincia de Colón, y la misma suerte corren los moradores del área del distrito de Santa Isabel y del distrito de Chadri y el distrito de Portobelo, que también está sumamente lento y los trámites no se mueven. Así que nosotros le pedimos al director de ANATI que cumpla con todos y cada uno. Tiene la palabra el honorable Melchor Herrera. Señor presidente, buenas tardes, colegas, medios de comunicación público, televidente y oyente. Quiero aprovechar los minutos de incidencia que me corresponden para enviar un saludo afectuoso a mi pueblo natal de Ribato, que celebra sus fiestas patronales y que dentro del marco del respeto y la paz han estado celebrando las patronales con los actos religiosos que corresponden y reactivando la economía local. Aprovecho también para felicitar el comportamiento de mi circuito, que entendió temprano que tenemos un problema de informalidad creciente producto del COVID, que hace que una gran cantidad de panameños haya cambiado su modelo de subsistencia para trabajar por el día a día, y que si se cierran las vías de comunicación, esto impedirá que ellos salgan a generar el sustento diario para su familia, lo cual provocará enfrentamientos entre el pueblo. Muchas gracias a la comunidad entera de mi circuito, a la comprensión de todos que de una u otra manera han colaborado para sostener la paz social y el entendimiento, y proponemos que se siga conversando y dialogando, utilizando la herramienta de diálogo como un vehículo para lograr consensos que garanticen la paz social tan importante en este país. Tiene la palabra el honorable diputado Rupilio Ábrego. Muy buenas tardes, señor presidente, estimados colegas y el pueblo que hoy nos visita acá en las gradas, en esta Asamblea Nacional, pueblo que ha estado en la calle protestando por una justicia social por la República de Panamá. Pero quiero resaltar la disposición y la comunicación que ha tenido el presidente de esta Asamblea, Cristiano Adame, para escuchar las inquietudes de un pueblo que participa y que aclama que este gobierno pueda dar y escuchar sus inquietudes y que pueda desarrollar la comunicación que le permita al Estado mantener esa paz social en el país. Queremos solicitarle de esa misma forma
al Gobierno Nacional cumplir con el compromiso que se ha logrado en la mesa de diálogo para que el pueblo panameño siga desarrollando y que la economía del país continúe como debe de ser para el beneficio de toda una población. Así que es un compromiso del cual debemos estar garantes como diputados a través de las leyes que se vayan a presentar en esta Cámara Legislativa. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el honorable diputado Julio Mendoza. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Ante todo, quiero felicitar a todos los pariteños residentes y no residentes de este distrito tan alegre y tan pujante, que con mucho orgullo han celebrado las fiestas patronales durante muchos años y que después de 2 años se pueden celebrar las fiestas patronales no religiosas, porque las religiosas siempre se han celebrado. Y de esta manera poder exhortar a todos los pueblos aledaños, Chitré, Pecé, Santa María, Ocú, a nuestros amigos santeños, a nuestros amigos coclesanos y veragüenses que dediquen una parte de su tiempo durante esta semana y asistan a Parita. Vean las festividades que se realizan en esa plaza hermosa, tradicional, colonial, la gran corrida de toros que solamente en Parita lo saben hacer. Así que por eso felicidades a todos los pariteños que celebran sus fiestas patronales. Por otro lado, quiero felicitar primero que todo a nuestros amigos y compañeros de los pueblos originarios que nos anteceden a nuestras espaldas, que han mantenido sus luchas vivas y que de alguna manera no han cortado el canal de comunicación, pero también agradecer al presidente de la Asamblea que ha podido dar esa mano, ha podido escuchar lo que otros no querían escuchar. Así que, presidente Crispiano, felicidades a los amigos de los pueblos originarios y del oriente chiricano. Estamos aquí para de alguna manera hacer ese canal, ese interlocutor entre el gobierno central y que sus peticiones lleguen a puerto seguro. Tienen un gran amigo desde Pecé, Parito y Los Pozos, tal vez no me conozcan, pero aquí me tiene representándolos también. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el honorable Manolo Ruiz. Gracias, presidente. Manolo Ruiz, del circuito 45 Dolega, Gualaqui, Boquete. Saludo a nuestros compañeros, ¿verdad?, que están aquí en la parte de atrás, donde hoy, pues, han venido a la Casa de la Democracia, como es la Asamblea. Aquí vemos de todos los circuitos, de todos los distritos. Pero quería mandarle un mensaje también sobre la canasta básica, donde el sector agropecuario está incluido. Hay que tener mucho cuidado también. Hay que tener mucho cuidado porque el origen de la producción es de los productores. Los productores tenemos que esperar 1 mes para que la semilla germine, 3 meses para cosechar, son 4 meses. Y posteriormente a eso lo toma el intermediario y lo trae al consumidor a los diferentes mercados y establecimientos. Esperemos que cuando comencemos con esta canasta básica, que desde ya está, hay que regularizar bien los productos. No podemos agarrar y comenzar a bajarle el precio al producto cuando el agricultor vaya a vender. No le alcanza ni para el jabón. Primero, yo pienso que teníamos que comenzar con los insumos. Los insumos están muy caros para poder producir. Y si nos quitan un porcentaje, ¿a dónde vamos a quedar? Solamente que el Estado nos subsidie. ¿Por qué? Porque lo que está pasando hoy en día, uno va a los bancos nacionales o al Banco de Desarrollo Agropecuario y lo que te hace es que te empeñas. Empeñas tu casa, tu carro, tu finca y todo para ponerse a producir. Para que entonces el intermediario lo venda, el consumidor compre más barato y a nosotros ni... Tiene la palabra el honorable Jairo Salazar.
Gracias, señor presidente. Primero a Dios y a usted por darme la oportunidad. En esta oportunidad, para decirle que ningún político de este país puede hablar de los docentes. Porque si no fuera por los docentes de este país, por los grupos indígenas y por los diferentes grupos que salieron a manifestarse, no hubiera pasado nada de lo que está pasando. Estos mismos políticos que critican a los docentes, ¿por qué no sacaron a su gente a la calle a manifestarse en contra del alza de la gasolina, de los medicamentos, de la canasta básica? Pero veo tanta gente criticando a los docentes porque los niños no han dado clase. Pero ¿quién conoce más los problemas de la gente pobre y de los barrios que los mismos docentes? Que aunque ustedes no lo crean, hay tantos niños que van a la escuela sin desayunar. O sea, se nota que estos políticos que critican ni se dan su vuelta por las escuelas. Tantos jóvenes que no desayunan y cuando salen de la escuela tienen que ver qué comen. En esto que debemos estar. Escuelas rancho todavía, escuelas que no sirven para nada. Ese es el apuro que quieren. Si no fuera por los docentes de este país que están tocando los intereses de los medios de comunicaciones tradicionales, que ahora critican porque se dieron cuenta que en la mesa no había tontos, que en la mesa había gente preparada de todos los ámbitos y que le están sacando la tabla a sus propios jefes, que son los que tienen este país en la miseria y en el dolor. Los medicamentos, precisamente los docentes son los que saben que cuando los políticos estos que critican van para cualquier farmacia y compran el medicamento al precio que tengan. Pero estos niños que están apurados que regresen no tienen medicamentos, sus padres no tienen medicina y sus abuelos que son... Tiene la palabra el honorable Everardo Concepción. Gracias, señor presidente. Yantore Maija Morogo, saludo a los paisanos de los pueblos originarios. Señor presidente, es lamentable que al gobierno hay que cerrarle calle para que se den respuesta a los pueblos, a las comunidades. El área de Barú hizo un paro, la vez pasada cerramos calle y se logró 9.5 millones para la gente de Cosemupar, de 84 cuotas que le debían a esa gente el Seguro Social. Se consiguió el área de la bananera, que la electrificación llegara a esta área por parte de Naturgy y ya están reparando esto. Se han conseguido varios puntos, de 21 puntos que presentaron el distrito del Barú al presidente de la República. Y eso es importante, lo que han hecho gracias a mucha gente, los pueblos originarios, los educadores, la gente que cerró calle. Hoy en día mucha gente tiene bajo el precio del combustible. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Los medicamentos para nuestra gente humilde. Los medicamentos que están exageradamente los precios carísimos. Hay que ver esto también de cerca. Que los grandes se están llevando el dinero y el pobre es que está pagando cada vez que va a comprar un medicamento carísimo. La lucha tiene que seguir. Tal vez este gobierno no va a terminar todo lo que está pensando que se va a hacer. Pero viene otro gobierno y tienen que ir mejorando los precios en la farmacia para el consumidor y al pobre de este país. Así que yo le pido a todos, hay que seguir trabajando, hay que mirar al pueblo, a la pobreza que se vive en nuestros campos, la gente humilde que está pasando necesidad en los campos. Muchas gracias, presidente. Para concluir el periodo de incidencia tiene la palabra la honorable Zulay Rodríguez. Gracias, presidente. Escuchando a todos los compañeros en este periodo de incidencia, es muy importante que todas las luchas que se dieron a nivel de las calles para poder rebajar los medicamentos, el costo de la comida, el combustible, hay que darle las gracias, sobre todo al gremio de transportistas, docentes, doctores, enfermeras, comunidades y los originarios aquí presentes, quienes siempre han luchado
porque han sido perseguidos, humillados, marginados, discriminados. Y porque se atrevieron a cerrar las calles, porque si no lo hubieran hecho, hoy no hubieran rebajado ese combustible para toda la población panameña. No hubieran estado en la mesa de diálogo hablando de los medicamentos y sobre todo el costo de los alimentos que se ha encarecido con el encarecimiento del combustible. Ustedes vienen siendo perseguidos desde aquella época cuando decían Ñagare Barro Blanco, luchando por el agua, por la fauna, la naturaleza y las montañas y el medio ambiente de todos los panameños. Esto no se puede olvidar, prohibido olvidar, prohibido. Lo felicito y gracias por dar la cara por todo el pueblo panameño. Bendiciones. Gracias. Siguiente punto del orden del día, secretario. Punto número 5. Señor presidente, hay propuesta en mesa. De lectura, secretario. Disculpe. Los honorables diputados Leandro Ávila y otros proponen que se conceda cortesía de sala a las siguientes personas que acompañan a su excelencia Federico Alfaro Boyd, ministro de Comercio e Industria, en la presentación de un proyecto de ley. Por el Ministerio de Comercio e Industria, Juan Carlos Sosa, viceministro de Comercio Exterior, Omar Montilla, viceministro de Comercio Interior, Betsy Castro, jefa de gabinete, David Arce Fon, jefe de asesoría legal y Virgilio Crespo, asesor. Fundamento de Derecho, artículo 131 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de la propuesta, presidente. ¿Aprueba el Pleno la cortesía de sala leída? Ha sido aprobada, presidente. Haga pasar a los invitados a protocolo. Tiene la palabra su excelencia Federico Alfaro. Su excelencia Cristiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, honorable diputada Kaira Harding, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Diputados, honorable diputado Miguel Fanovich, segundo vicepresidente, honorable Kivian Panay, secretario general, honorables diputados de la Asamblea Nacional, miembros de la prensa, damas y caballeros. Honrando el compromiso del presidente Laurentino Cortizo y en el marco del diálogo permanente que ha mantenido el gobierno con todos los sectores del país, creyendo firmemente en este proceso como mecanismo clave para establecer consensos y promover la paz social, presento hoy ante ustedes el proyecto de ley por la cual se deroga la Ley 314 del 20 de junio del 2022 y la Ley 122 del 31 de diciembre del 2019, ambos que modifican la Ley 80 del 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística y dicta otras disposiciones. Hace 10 años, mediante la Ley 80 del 8 de noviembre del 2012, se dictaron normas de incentivos para el fomento de la actividad turística en Panamá y se declaró a través del artículo 1 de dicha ley que la actividad turística es de interés nacional. Asimismo, se establecieron estrategias para el desarrollo nacional del turismo con la finalidad de promover la construcción de nuevos establecimientos de hospedaje públicos turísticos. Con la Ley 314 se buscaba incentivar la construcción de nuevas habitaciones en el interior del país, ya especificadas en la resolución de gabinete número 14 del 2017. Muchas que coinciden con el Plan Colmena, una estrategia nacional estructurada en 4 ejes que son el desarrollo social, económico, infraestructura y sostenibilidad ambiental, impactando principalmente en las áreas donde se encuentran los mayores atractivos culturales y naturales de Panamá. Más allá de las bondades que pudiese tener algunos artículos de dichas leyes, consideramos que es el momento oportuno para hacer una revisión de lo actuado y en el marco del diálogo nacional entrar a valorar lo que como país nos resulta conveniente. Y esto es una introspección que debemos realizar todos los funcionarios que hemos sido confiados con el manejo del Estado. Todos tenemos la responsabilidad de escuchar a la sociedad cuando justamente reclama
No podemos apegarnos a los hechos solo porque es nuestra versión. La mejor alternativa siempre es poder escuchar y, de ser necesario, corregir en pro de promover el bienestar de todos los panameños. Sin duda, estas medidas son necesarias para que como país enfrentemos los desafíos y retos que nos impone la situación mundial actual. Asimismo, seguiremos trabajando con ahínco para fortalecer nuestra competitividad y posicionamiento en la región, a fin de garantizar la atracción de las inversiones extranjeras y que se traduzcan en generación de empleos, riqueza y oportunidades para nuestro pueblo. El éxito y crecimiento de Panamá es un compromiso de nuestro gobierno y nos mantendremos firmes en nuestros esfuerzos de la mano de todos los sectores para lograr este objetivo. Muchas gracias. Invitamos al señor ministro Federico Alfaro Boy a que haga la presentación formal del proyecto. ¿En qué punto nos encontramos, señor secretario? Presidente, punto número 5. Comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional del Movimiento de Lucha Nacional, representado por Toribio García, Guillermo Montenegro, Yulisa Julio Pardo, Antonio Gamarro, Misael García y Katia Delgado. Porque definitivamente hay que buscar la manera de que el turismo crezca, se desarrolle y apostar. Claro, nosotros... A la chimenea, que le dicen, la chimenea claro. sin humos, ¿no? Ejemplo, te puedo decir, la industria de la construcción. Panamá está lleno de rascacielos, que es la capital de América Latina, que más rascacielos tiene. Por supuesto. O sea, y ese dinero, ¿de dónde vino? Es la magia de una ley que incentivó a que hay centros comerciales, digamos. Solicitamos a protocolo haga pasar a las siguientes personas pertenecientes al Movimiento de Lucha Nacional: Guillermo Montenegro, Yulisa Julia Pardo, Antonio Gamarro, Misael García, Katia Delgado y el señor Toribio García. Siguiente tema, con la llegada de los invitados, lo del turismo
pues de esta ley que ha sido pues derogada en este caso, que fue una de las promesas que hizo recientemente el presidente ante la presión realizada por los manifestantes en todo el país, llámese en Veraguas, allá en la comarca, acá en Panamá también, en fin, pues todo lo que se desarrolló en todas partes ha dado como resultado precisamente, entre otras cosas, la derogación de esta ley de incentivos fiscales al turismo. Definitivamente yo sí siento que eventualmente va a tener que trabajarse en un nuevo proyecto, ver de qué manera se corrigen los errores que en algunos casos se encontraron. Algunas personas señalaron de esta ley que se acaba de derogar, y seguir adelante, porque definitivamente el turismo en todas partes del mundo necesita ser incentivado por todos los gobiernos que quieren desarrollarlo en su país. Y Panamá fue un país mágico. Panamá desarrolló la zona libre creando una ley especial. Y hay que estar muy claros en algo, hay que ser muy didáctico en eso. No es lo mismo incentivos, exoneraciones que subsidios. Claro, subsidios. Son dos cosas totalmente distintas. En la mañana de hoy se apersonaron a las inmediaciones de la Asamblea Nacional un grupo mediano de compañeros del Oriente Chiricano, fundamentalmente, y de Veraguas, quienes constituyen el movimiento de lucha nacional por las circunstancias coyunturales que ha vivido el país en las últimas semanas. Fueron recibidos por el diputado Miguel Ángel Fanovich y nuestra persona, y estuvimos en el auditorio Titi Alvarado del 4º piso, en donde conversamos con varios de ellos y decidieron, entre ellos, poder leer una resolución que contiene un pliego de aspiraciones del Movimiento de Lucha Nacional y dirigirse a los honorables diputados de este Pleno de la Asamblea Nacional, como es parte de nuestras funciones fundamentales. Raúl Pineda, fundamentales. Le vamos a dar la palabra al licenciado, al compañero Toribio García, quien representa al Movimiento de Lucha Nacional. Tiene los micrófonos, señor Toribio García. Buenas noches, señores honorables diputados. Primero, darle gracias a mi Dios por todo lo que nos ha permitido y por estar en este hemiciclo tan importante, y agradecerle a nuestros pueblos en representación de cada punto de base que se encuentran en la grada. Si no fuera por ustedes, aquí no estuviéramos presentes. También agradecerle al equipo de la Junta Directiva que representa como presidente el honorable diputado Cristiano Adame, y a la Asamblea en general, que nos ha permitido conseguir esta cortesía de sala, que es muy importante para nosotros expresar ese sentir de todo un pueblo panameño, pero principalmente de nuestros pueblos humildes, que ese es el pueblo más golpeado en todas las épocas hasta la fecha, que es el pueblo de la comarca Nove-Buglé. Señores honorables diputados, nosotros hemos traído un pliego de petición, pliego que ha sido reclamado por el pueblo en la calle durante 26 días, pliego por la cual compañeros están lisiados en Santiago de Veragua, pliego por la cual nuestros hermanos en Orconcito fueron atropellados por algunos de los transportistas
que hoy gozan con una libertad de país por cárcel. Pliego que por la cual nuestros hermanos, aún tenemos un hermano en Santiago de Veragua en prisión, y así el sufrimiento de cada uno de las bases a nivel nacional que han luchado para llegar en diferentes puntos de la geografía de este país y reclamar un derecho que a bien le corresponde a todo el pueblo panameño como pueblos humildes. Hoy quiero hacer humildemente la salvedad ante ustedes, que son los parlamentos que representa este país. El pueblo es agradecido por lo poco que ustedes le den. Como líderes, cuando un líder hace algo bueno, y aunque así sea pequeño, el pueblo os agradece. Y esa es la razón a la cual nos llama a nosotros de conseguir una confianza notoria y hacer ese llamado a este hemiciclo de la Asamblea de Diputados de la República de Panamá. Decirles a ustedes que se crea de inmediato un anteproyecto de ley a través de una comisión ad hoc para que se acabe una vez por todo esta situación y esta zozobra de que cada vez que el pueblo sale a reclamar un derecho son reprimidos por la seguridad nacional que se llama proteger y servir. Señores honorables diputados, con todo el respeto que se merecen ustedes, están aquí para legislar proyectos de leyes que vayan a beneficio de la sociedad y todo el pueblo panameño. Y ese es el momento que el pueblo les pide a ustedes: hacer una ley que defienda el vivir, la canasta básica, el alimento diario de cada persona de este país. La luz, que se baje el costo, el combustible, que no sea condicionado a los precios ni con los subsidios, sino que haya una ley permanente que le dé esa libertad a todo el pueblo humilde, poder gozar el usufructo y el derecho que le corresponde a bien, como pueblo panameño, a sus necesidades. Honorables diputados, sé que aquí hay muchos de ustedes que han sido gobierno y también son oposiciones, pero creo que en este momento tanto la oposición y el gobierno deben ponerse la mano en el corazón, porque cuando salíamos a buscar esos votos, le prometíamos al pueblo en decirle: voy a la defensa de ustedes, a la Asamblea, y hacer ley que sea para beneficio de ustedes. Y creo que este es el momento de hacerlo, porque si ustedes harían eso hoy, téngalo por seguro que quedarán en la historia de que esta Asamblea de Diputados ha creado una ley de la República cónsono a la necesidad del pueblo panameño, que no es un reclamo afuera de lugar, sino es un reclamo a su derecho estatal, como todos lo deben gozar. No puede haber un espacio amplio para un grupo pequeño y para un grupo grande, espacio reducido. A bien, hoy en nombre del pueblo panameño y en nombre de la comarca, tenemos nuestros pueblos sufriendo. Somos los que más defendemos el derecho común de la ciudadanía de este país, pero también somos los que más sufrimos y hemos sido reprimidos en reiteradas ocasiones. Pedimos a esta Asamblea, en nombre del pueblo, que aquella persona que atropelló a nuestros hermanos en Orconcito, que le han dado país por cárcel, que a través de esta Asamblea queremos hacer hincapié nuevamente de que se eleve una petición ante el órgano judicial para que esta persona que peligra, porque si lo hizo hoy, lo dejaron en libertad, mañana
puede ser más grave. Esto sí es un peligro para la sociedad. Lo hemos dicho, si hay una ley para uno, tiene que haber ley parejo para todo. Si hay una libertad para uno, tiene que haber una libertad para todo. Y esa es la razón por el día de hoy, no me quiero extender. Tenemos el pliego de petición en manos. Lo hemos entregado a la Junta Directiva de este hemiciclo de la Asamblea, pero también queremos hacerle mención ante ustedes como responsable para que se le dé lectura cuál es la petición que el pueblo está pidiendo. El pueblo en la grada no ha venido a pedir que se le dé prebenda. Ha venido a pedir un derecho, ha venido a reclamar un derecho. En el día de ayer se nos trató como si fuéramos mercenarios. 4 buses se nos regresó de Guabalá hacia el oriente. Pero con toda esa circunstancia hemos logrado llegar hasta acá. Y estando hasta acá, en este lugar, agradecerle al pueblo en primer lugar y a ustedes por darnos este permiso de entrar, de exponer la necesidad, exponer la inquietud, el dolor del pueblo. Estamos aquí para hablar en nombre de ese pueblo que verdaderamente necesita un cambio para este país. Un cambio que está en la mano de ustedes como honorables diputados. Un cambio que puede estar en la mano de ustedes, llevar ese cambio en conjunto con el órgano ejecutivo y, ¿por qué no decir, al órgano judicial? Este país ya no aguanta más de la indiferencia que existe. Este país necesita un cambio, pero ese cambio en este momento depende de ustedes, porque ustedes son los gestores de la patria de este país. No puede haber cambio para uno y dolor para otro. Termino con esto para que se le dé lectura al pliego de petición y darle a los demás compañeros que quieran hacer el uso de la palabra, no sé, honorable presidente de la Asamblea, para que cada uno pueda presentar por lo menos su punto de vista, porque aquí hay una representación de cada base diferente a nivel nacional. Y me tomo el atrevimiento de pedirle a usted, a la Asamblea, que nos dé esa oportunidad de exponer, porque no todo lo sé yo, somos un equipo de trabajo. Y es por eso que estamos aquí. Y me siento agradecido por esa oportunidad, pero a la vez tampoco perderlo, porque son momentos de oro a donde se tiene que expresar lo que el pueblo quiere. Muchas gracias a todos. ¿Quién va a leerlo? Profesor, para que lea la resolución, solamente. Buenas tardes. El poder de la palabra es el cumplimiento de ella, anónimo. De nada vale de tantas leyes y de tantas palabras, cuando llevamos a cabo el cumplimiento de ella, es difícil ejecutarlo. El pueblo está cansado de tanta injusticia a nivel nacional, habiendo tantas riquezas para unos cuantos y pobreza para la gran mayoría de la población, sobre todo de la área de difícil acceso, en todos los temas. En esta ocasión tomo la palabra para dar lectura a la petición de pliego de que solicitamos. Estamos muy agradecidos a nombre de los grupos que se encuentran en las gradas, Pueblos Dignos,
que se merece sus derechos, se merece la voz de ellos ser escuchado. Y por ende, pues, vamos a dar lectura a la propuesta que tenemos y agradecerle a la Asamblea, al presidente de la Asamblea, a la Junta Directiva y a ustedes, apreciados honorables, el defensor de los pueblos, porque así los fueron elegidos para defender a los pueblos panameños y no a unos cuantas personas. Damos lectura. Panamá, 1 de agosto de 2022. Honorable Cristiano Adame, presidente de la Asamblea Nacional de Diputados de la República de Panamá. Asunto. Población activa alerta por la mora y dilatación del diálogo en la mesa única celebrado en Coclé. Honorable doctor Adames, nosotros miembros de la comarca Nave-Buglé y el pueblo en general, estamos en alerta por lo que se ha venido suscitando en la mesa única del diálogo. En este sentido, observamos una dilatación innecesaria sobre temas precisos, por lo cual exponemos los siguientes. Tema 1, canasta básica. Esto no solamente debe ir dirigido a los precios, sino al cumplimiento del deber constitucional de desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición que asegure un óptimo estado nutricional para toda la población, al promover la disponibilidad, el consumo y el aprovechamiento biológico de los alimentos adecuados, tal y como lo establece el artículo 110, numeral 1 de la Constitución Política de Panamá. Consecuentemente, las medidas que se han tomado para regular los precios de la alimentación resultan pobres e ineficientes, porque no es necesario el mejoramiento de los precios de los insumos al productor y éste pueda producir a costo adecuado, suficiente, para satisfacer la demanda del consumo nacional, sin necesidad de importar productos ni la utilización de semillas, denominaciones básicas transgénicas, que le quiten autonomía e independencia al productor sobre semillas orgánicas, naturales, que lejos de preservar la conservación del ambiente, atenta contra el equilibrio ecológico y el reconocimiento potencial nutritivo natural de los productos agropecuarios. En contra del bienestar del pueblo panameño, sin alteraciones o modificaciones genéticas que benefician mayormente al comercio y no necesariamente a la salud nutricional. El subsidiar mayormente con préstamo incrementa la deuda del país, no arregla el problema de raíz, que es lo que se busca. Necesitamos medidas de peso permanentes y a largo plazo, no parches. En este caso hacemos énfasis a que la política del Estado debe ser de una manera más larga, de un tiempo que tenga el pueblo panameño, no solamente come 6 meses ni 3 meses. El pueblo panameño, así como todo lo que se encuentra aquí en el hemiciclo parlamentario, todo comen diariamente y la regulación del precio debe ser a largo plazo. Tema 2. La suspensión solución al precio del combustible. No es satisfactoria porque nuestras protestas y luchas no han sido para crear subsidios, incrementando la deuda externa. El gobierno debe contar con expertos económicos que aporten una solución real y no apagar el fuego temporal. El combustible debe adquirirse al mejor postor en beneficio de la población sin ninguna limitación de mercado. En esto también hago énfasis que se dijo en un acta de compromiso, el gobierno se comprometió con las alianzas de que el combustible a 3.25 sin condiciones alguna. Sin embargo, algunos de mis pueblos y así también algunos que también criticaron, pero en este momento están llenando su carro, ellos están presentando alguna inquietud en cuanto al comprar el combustible que le están pidiendo, exigiendo muchos requisitos. Pasamos al tema 3,
el alto costo de la electricidad. Debe ser regulado a través de una ley dentro de la Asamblea Legislativa y que se evite el abuso desproporcionado del costo de la energía dentro de nuestro territorio. Panamá es un país que aporta energía utilizando nuestros recursos hídricos y no es posible que tengamos el costo de la energía más alto de los países que se benefician con nuestra exportación de la misma. Hacemos énfasis también, y hago énfasis en este punto, me enfoco sobre todo en este país tan pequeño que solamente vemos 4 millones de personas mal contados según el censo y que la distribución de la riqueza no llega a todo por igual. Tantas concesiones hidroeléctricas, ¿dónde van esos beneficios? Es para que el país tenga la electricidad más baja en esta república. Todo es lo contrario. ¿Dónde se van toda esa energía eléctrica que hemos explotado dentro del país? ¿A quién estamos beneficiando? ¿Al pueblo panameño o a los transnacionales? Tema 4 sobre los medicamentos. Le informamos que este problema aparenta venir desde julio de 2003, cuando venció el tope a los precios de fármaco. En aquella fecha, la prensa publicó que la medida estaría sujeta a aumento del mercado de los medicamentos, quedó abierto a la libre oferta y demanda. Urge encontrar una solución permanente a esta problemática como la implementada a través de la autorización de emergencia, que incluso abarcó múltiples medicamentos en experimentación y carente de registro sanitario, sin ningún tipo de precaución en salud pública, en claro incumplimiento del artículo 49 constitucional. Cabe resaltar que para todo enfermo es una emergencia sanitaria y una necesidad urgente a su disposición los medicamentos que necesita en forma accesible y oportuna, a los que de no poderse obtener localmente a precio accesible como primera instancia, el Estado debe recurrir por emergencia sanitaria. Artículo 79 de la Ley 1 de 2001. O necesidad urgente a importarlo al mejor postor para beneficio del paciente, para uso institucional y con los controles y análisis de seguridad pertinentes bajo el artículo 40, Ley 1 de Medicamentos. La política de salud del Estado debe distanciarse e incluso renunciar en forma inmediata a la Organización Mundial de la Salud por su grave conflicto de interés y financiamiento por parte de empresas farmacéuticas y dirigirse hacia la real protección y conservación de la salud de la población mediante la erradicación de las causas de las enfermedades a través de una óptima nutrición orgánica, estilo de vida saludable, buenos hábitos de higiene, agua potable y ambiente libre de contaminación, incluyendo el máximo control en la contaminación electromagnética o electromos, exceso de radiofrecuencias sin contaminaciones electromagnéticas con la digitalización. Señor presidente Cortizo, lamentablemente la solución está en su mano, por lo que usted debe instaurar las reglas de los precios de los artículos que cualquier naturaleza, especialmente los de la primera necesidad, conforme al artículo 284 de la Constitución Nacional. Qué bueno que ustedes estén aquí y qué bueno que hayan mencionado algunas de las leyes que ustedes mismos hayan creado, pero la manera significativa no han dado cumplimiento pleno a ella, por eso el pueblo panameño sufre en este momento. No es posible que en otros lugares la medicina esté a un precio cómodo y justo, y en este país ni tan siquiera en los seguros sociales, y cuando no hay medicina en los seguros sociales, entonces también en las farmacias privadas el precio se eleva 5 veces más de lo normal. ¿Hasta cuándo esta injusticia con el pueblo panameño? El pueblo panameño no soporta más la situación. Queridos honorables diputados, ustedes son la voz del pueblo que fueron elegidos para defender al pueblo
y no solamente a una persona o minúsculo de personas. Seguimos con el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es un total descaro que haya declaraciones este 27 de junio a los corresponsales de la prensa extranjera en la presidencia sobre una lucha frontal contra la corrupción y que su administración en ese sentido social en beneficio de los más vulnerables. La corrupción se denuncia, está centrada en su gobierno y empieza por una falta de moral y ética, el mal uso de la autoridad para beneficio oportunista y en beneficio propio de los obligados a servir al pueblo, abuso de poder, obviamente en detrimento de los intereses y bienestar de la población y en claro irrespeto a los ciudadanos. La falta de transparencia, la confidencialidad, los contratos, incluso de cláusulas en los préstamos, la desinformación oficial, la censura de los medios, la agresión a los derechos humanos, la nula participación ciudadana en la elección de los objetivos de desarrollo del país, la dictadura sanitaria multilateral sin justificación técnica alguna, la agresión a la dignidad, autonomía, integridad física, mental y moral de la población en cuanto a decisiones libres y personales de salud. Vale destacar, queridos honorables diputados, gracias por la intervención nuevamente que nos ha brindado el pueblo panameño. En este momento tiene los ojos puestos en nosotros, así como en ustedes. Si no atacamos la corrupción de la raíz, aquí podemos estar tirando charlas, haciendo leyes sin cumplimiento, aquí no va a pasar absolutamente nada. Aquí, si no eliminamos el oligopolio y el monopolio de la nación de unos cuantos, lamentablemente estaremos llevando a nuestra población, a todo ese pueblo, distrito que ustedes representan, lo estamos llevando a la pobreza extrema. Y eso el pueblo no lo quiere. Por eso el pueblo lo eligió a ustedes. Para seguir, manejo ineficiente en cuanto al manejo y participación de cada sector. Es necesario designar a un moderador profesional que promueva la presentación de propuesta concreta, problema y posible solución de no estar de acuerdo con la solución que presenten lo debido sustento para no dilatar el diálogo. Todos los temas son válidos y merecen solución, pero no debe darse en forma organizada, sin menoscabo a otorgar un tiempo de consulta prudencial, de consulta y propuesta, de no corresponder el tema de diálogo del momento referido al momento oportuno. Tema 7. Resulta exigir como país soberano y para la paz y el bienestar de la población la renuncia inmediata de nuestro país a la Organización de Naciones Unidas y también de la OMS. Los intereses particulares de la ONU y la Agenda 2030, agenda no elegida con la debida participación ciudadana de los países, sino impuesta en subordinación de nuestra soberanía y la protección de los beneficios de la empresa farmacéutica con sus tratos confidenciales y en toda falta de transparencia y desinformación en materia de salud a la población. Por sobre la protección y conservación de la salud de del país, ni pueden limitar la decisión de esta mesa de diálogo ni de ninguna otra en el futuro. La crisis económica de la imposición de cierres y toque queda durante la pandemia, que son medidas de política exclusiva de la definición de medidas sanitarias del Reglamento Sanitario Internacional 2005, Ley de la República, por lo que exige una evidente intencionalidad multilateral nefasta dirigida hacia la destrucción de la economía de nuestros países y del bienestar de la población. Incluso exigimos que el Estado presente la debida denuncia internacional por crímenes de lesa humanidad, por razones ya conocidas, y exigida una indemnización millonaria para cada habitante del país por la grave afectación física, mental, social y económica de la población, fundamentadas en una falsa pandemia de pruebas RT-PCR erróneamente interpretada como infecciosidad, en forma intencional, por psicosis y manipulaciones de masa a través de miedo por los virus mortales, sabiendo que la mayoría de las personas infectadas por el virus del COVID
COVID-19 presenta cuadros respiratorios prorrogables en la solución. Igualmente, se debe solicitar la cancelación de la deuda externa contraída en razón de la pandemia y exigir una condena ejemplar de lo que resulte culpable, cómplices y colaboradores. Las medidas irracionales impuestas durante la pandemia resultan imperdonables e involucran alto, negligente, el menor en gran escala y una vacunación experimental desinformada, innecesaria y riesgosa a corto, mediano y a largo plazo por desconocimiento e incumplimiento del histórico básico principio de precaución en salud pública. De igual forma, solicitamos el seguimiento de los temas a través de una mesa técnica de diálogo y así poder hacer una representación en la base y que ha llevado la lucha durante muchos tiempos. No podemos permitir que en este momento se lleve a cabo una mesa única de diálogo en la ciudad de Coclé sin la participación de todos los sectores que verdaderamente están en este momento en la calle y han estado 1 mes y medio. No he estado porque quieren molestar, he estado por una justa causa, porque el pueblo ya se cansó y exige una justicia social, sobre todo a los ejecutivos, a los servidores públicos, a ustedes, honorables diputados, porque aquí, cuando nosotros estamos en política, decimos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y cuando ganamos, de ahí solamente nos acordamos de nuestra familia, pero la población queda en el olvido. Basta, por favor. El pueblo panameño necesita una respuesta, tanto de ustedes y de los servidores públicos, que el gobierno escoge cuando gana. Y me gusta la palabra que dijo el presidente de la República, Nito Cortizo: no habrá intocable en este país, sin importar diputado, ministro, pero todo lo contrario lo están moviendo. No solamente de ahora, en todos los gobiernos hemos visto eso, así que no se laven uno con el otro, pongamos funcionar el bienestar de la población panameña y dejemos el egoísmo por un lado y sirvamos como así lo prometemos en nuestra campaña. Muchas gracias. Recibiremos el documento por parte de quienes están aquí hoy, que es el señor Guillermo Montenegro, Yulisa Julio Pardo, Antonio Camarro, Isael García, Katia Delgado, Edwin Alvarado, Gabriel Gaitán y Toribio García. En el salón Titi Alvarado Titi también. Alvarado, que es pues, el salón por excelencia más grande que tiene la Asamblea Nacional. Y ahora estuvieron en el pleno de la Asamblea. Bueno, con su lista de peticiones, ¿no? Lo que ellos están, parte también de lo que han estado presentando y por lo que han estado en las calles también, por estas razones, por estos motivos, el tema de la corrupción, el tema de las medicinas, el tema de los alimentos, el combustible, lo que ya sabemos todos que también los educadores han estado presentes en las calles y ha sido una lucha ardua, una lucha extensa que ha tenido pues repercusiones económicas muy serias en el país, sin duda, pero lo que dicen es que de no haber sido de esa manera y que cada cual tenía que poner su cuota de sacrificio, no se hubiesen logrado los objetivos que hasta este momento se están consiguiendo. El tiempo seguirá avanzando, veremos realmente cómo transcurre todo y a dónde estaremos llegando. Aquí lo más importante es esta oportunidad
afianzando el lema Una Asamblea de Puertas Abiertas, aprovechando los medios de comunicación de la señal abierta de la Asamblea Nacional, de todas las frecuencias de Nacional FM, de también los que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Se le ha brindado pues la oportunidad, la cortesía de sala a este movimiento de lucha nacional, y que ellos han estado solicitando pues que la Asamblea legisle sobre beneficio en leyes para la sociedad panameña, ley que defienda el diario vivir en las necesidades de todos estos pueblos de la comarca, en la canasta básica familiar y en algunas otras importantes necesidades. Así es que desde tempranas horas de la mañana el presidente ha estado reunido con este grupo de movimiento de lucha nacional, atendiéndoles, haciendo pues, afianzando su lema de la Asamblea de Puertas Abiertas. Hoy vemos el resultado. Aquí están entre las gradas diferentes personalidades que integran este movimiento de lucha nacional. Él mencionaba hace un rato que dentro de los que están participando en las gradas habían varios puntos de concentración, y que estos puntos de concentración en medio de las manifestaciones eran encabezados, liderados por ciertos individuos, ciertas personas, que son algunas de las que están en las gradas esta tarde acá en la Asamblea Nacional. Y parece que vamos a seguir ahora, Siguiente pero punto del orden con del día. la primera vicepresidenta, Kaira Harding Barrett. Punto 6. Segundo debate al proyecto de ley 92, objetado, suspendido. Siguiente punto. Punto 7. Segundo debate al proyecto de ley 206, objetado, suspendido. Siguiente punto, señora secretaria. Punto 8. Segundo debate al proyecto de ley 329, objetado, que regula situaciones de conflicto de intereses en la función pública. Por favor, darle lectura al informe de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales y al pliego de modificaciones del presente proyecto de ley. Informe que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales con relación a la objeción parcial por inconveniente de los artículos 3, 6, 8, 13, 21 y 22 por inexequibles de los artículos 20 y 25 del proyecto de ley 329, que regula situaciones de conflicto de intereses en la función pública, formuladas por el Presidente de la República. Panamá, 28 de julio del 2022. Honorable diputado Cristiano Adames Navarro, Presidente de la Asamblea Nacional. Señor Presidente, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en el artículo 53, numeral 2, el artículo 205 y 206 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre las objeciones parciales por inconveniente de los artículos 3, 6, 8, 13, 21 y 22 y por inexequible de los artículos 20 y 25 del proyecto de ley 329 arriba enunciado, formuladas por el excelentísimo señor Presidente de la República, lo cual hacemos en los términos que se expresan a continuación. El proyecto de ley 329, que regula situaciones de conflicto de intereses en la función pública, tiene como objetivo regular las medidas mínimas para evitar situaciones de conflicto de intereses por parte de los servidores públicos y en particular de los altos cargos del Estado. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en uso de sus facultades, procede a analizar y a continuación la objeción parcial por inconveniente e inexequible de acuerdo a su competencia. Fundamentación de la objeción parcial por inconveniente al artículo 3 del proyecto de ley 329. El Presidente de la República objeta por inconveniente el artículo 3 del proyecto de ley 329, que establece lo siguiente. Razones de inconveniencia. Explica el Presidente que la frase intereses personales debe ser homologada por intereses particular, definición contenida en el artículo 2 del proyecto de ley bajo examen. Esta comisión es del criterio que le asiste la razón al Presidente al objetar por inconveniente el artículo 3 del proyecto de ley 329, ya que la forma en que fue redactado podría implicar confusión. En tal sentido, se sugiere la modificación del artículo 3 del proyecto de ley 329, así, artículo 3. Los sujetos obligados, conforme a lo establece en la presente ley, actuarán con objetividad, transparencia y honradez y deben evitar que sus intereses particulares puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. Fundamentación del objeto parcial por inconveniente del artículo 2.
del numeral 2 del artículo 6 del proyecto de ley 329. El presidente de la República objeta por inconveniente el numeral 2 del artículo 6 del proyecto de ley 329 que establece lo siguiente. El servidor público en el ejercicio de sus funciones deberá observar las siguientes reglas que implican conductas obligatorias en el ejercicio de la función pública y que son exigibles al tenor del ordenamiento jurídico vigente. Guarda, reserva y discreción de la información a que tenga acceso y conocimiento por razón de su cargo durante su mandato y no utilizar o tramitar en provecho propio en el de una tercera persona la información que haya obtenido en el ejercicio de sus funciones y luego de cesar de ellas. Razones de inconveniencia. Expone el veto presidencial que el numeral 2 del artículo 6 del proyecto de ley deberá especificar que el deber de guardar, reserva y discreción debe recaer sobre información de carácter confidencial y de acceso restringido, ya que toda la información que no se encuentra en alguna de esas categorías es de acceso público conforme a la Ley 6 del 2002. Criterio de la Comisión. En aras de darle la viabilidad correspondiente a este proyecto de ley, esta comisión considera prudente la modificación del numeral 2 del artículo 6 del proyecto de ley 329 así. Artículo 6. El servidor público en el ejercicio de sus funciones deberá observar las siguientes reglas que implican conductas obligatorias en el ejercicio de la función pública y que son exigibles al tenor del ordenamiento jurídico vigente. 2. Guardar reserva y discreción respecto a la información a la que tenga acceso y conocimiento por razón de su cargo durante su mandato y no utilizar o transmitir en provecho propio o en el de una tercera persona la información que haya obtenido en el ejercicio de sus funciones y luego de cesar en ellas. Este deber de reserva y discreción recaerá únicamente sobre información de carácter confidencial o de acceso restringido conforme a la Ley 6 del 2002 y no deberá utilizarla para su interés particular. Fundamentación de la objeción parcial por inconveniente del artículo 8 del proyecto de ley 329. El presidente de la República objeta por inconveniente el artículo 8 del proyecto de ley 329 que establece lo siguiente. Artículo 8. Los sujetos obligados deben ejercer sus funciones con independencia de criterios y con equidad, por lo cual no podrán mantener intereses personales, laborales, económicos o financieros que pudieran estar en conflicto de intereses con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo o incurrir en alguna conducta definida como conflicto de intereses de acuerdo con la legislación vigente. El sujeto obligado no podrá dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar, constituirse como apoderado ni prestar servicio remunerado o no por sí o por interpuestas personas a quien gestione o explote concesiones o privilegios otorgados por el Estado o quien pretenda gestionarla o explotarla, ni aquellas que sean proveedores o contratistas del Estado, o quienes pretendan serlo, que les signifique beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el órgano o entidad en la que se encuentren desarrolladas sus funciones públicas. En contrataciones públicas no podrán ser adjudicados aquellos actos en los cuales exista conflicto de intereses entre algún sujeto obligado de la entidad contratante y el contratista. Razones de inconveniencia. El órgano ejecutivo considera necesario que a fin de evitar incongruencias debe sustituirse la frase intereses personales por intereses particulares, definición contenida en el numeral 3 del artículo 2 del presente proyecto de ley y ser congruente con el propósito que anima el glosario de términos. También señala en el segundo párrafo donde establece que el sujeto obligado no podrá dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar, constituirse como apoderado ni prestar servicios remunerados o no por sí o por interpuesta persona a quien gestione o explote concesiones o privilegios otorgados por el Estado. Criterios de la Comisión. La Comisión es del criterio que le asiste la razón al presidente de la República al objetar por inconveniente el artículo 8 del proyecto de ley 329, ya que existe una incongruencia de naturaleza conceptual en la redacción de este artículo que señala la frase de intereses personales, debido a que el numeral 3 del artículo 2 establece un glosario de términos. Artículo 8. Los sujetos obligados deben ejercer sus funciones con independencia de criterio y con equidad,
por lo cual no podrán mantenerse intereses particulares, laborales, económicos o financieros que pudieran estar en conflicto de intereses con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo, o incurrir en alguna conducta definida como conflicto de intereses de acuerdo con la legislación vigente. El sujeto obligado no podrá dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar, constituirse como apoderado ni prestar servicios remunerados o no por sí o por interpuestas personas a quien gestione o explote concesiones otorgadas por el Estado o quien pretenda gestionarlas o explotarlas, ni a aquellos que sean proveedores o contratistas del Estado o quienes pretendan serlo. En contrataciones públicas no podrán ser adjudicados aquellos actos en los cuales exista conflicto de intereses entre algún sujeto obligado de la entidad contratante y el contratista. El sujeto obligado debe manifestar su conflicto ante el superior jerárquico y separarse inmediatamente del conocimiento de tales asuntos. Fundamentación a la objeción parcial por inconveniente del artículo 13 del proyecto de ley 329. El presidente de la República objeta por inconveniente el artículo 13 en los siguientes términos. Artículo 13. Los sujetos obligados se declararán incompatibles del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte de ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad o familiar dentro del segundo grado de consanguinidad en los 2 años anteriores a su toma de posesión del cargo público. Razones de inconveniencia. El órgano ejecutivo resalta que existe una imprecisión técnica en la primera línea del artículo 13, donde establece que los sujetos obligados se declararán incompatibles cuando en realidad la palabra correcta debería ser impedidos, ya que la incompatibilidad es una condición precedente que impide acceder a un cargo público. Criterios de la comisión. La comisión es del criterio que le asiste razón al presidente de la República al señalar que existe una imprecisión en la primera línea del artículo 13 del proyecto de ley 329. Esto es la palabra incompatible en lugar de impedido, con relación a introducir el concepto de persona con quien conviva en análoga relación de afectividad. Consideramos necesario eliminarlo toda vez que en la legislación panameña solo se reconoce el vínculo conyugal, la unión de hecho, de afinidad o de consanguinidad. En tal sentido, se sugiere la modificación del artículo 13 del proyecto de ley 329 así. Artículo 13. Los sujetos obligados se declararán impedidos de conocer los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge, la persona con quien mantenga una unión de hecho, sus familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad en los 2 años anteriores a su toma de posesión del cargo público. Fundamentación a la objeción parcial por inconveniente del artículo 21 del proyecto de ley 329. El presidente de la República objeta por inconveniente el artículo 21 del proyecto de ley 329 así. La declaración jurada de intereses será presentada ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para su registro, custodia y verificación. Razones de inconveniencia. El órgano ejecutivo señala que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información no tiene la competencia para poder realizar cualquier acto de verificación o investigación a las figuras del presidente de la República, diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados del Tribunal Electoral, entre otros, al ser una potestad privativa de otras autoridades, por lo que escapa del marco de las competencias, facultades y atribuciones que mantiene la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información establecidas en la Ley 33 de 2013. Criterios de la comisión. La comisión es del criterio que le asiste la razón al presidente de la República al objetar por inconveniente el artículo 21 del proyecto de ley 329, ya que la forma generalizada en que fue redactado podría incluir a figuras o funcionarios que escapan de su competencia. Por lo tanto, se sugiere la modificación al artículo 21 del proyecto 329 así. Artículo 21. La declaración jurada de intereses será presentada ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para su registro, custodia y verificación. Una vez presentada, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información contará con 60 días para verificar y determinar si la declaración jurada de intereses está debidamente presentada y si el contenido de la información configura potenciales o actuales conflictos de intereses.
de los cuales se notificará al sujeto obligado y a la entidad en la que ejerce función pública para que éste realice sus descargos y se puedan subsanar las causas que puedan configurar la conducta de conflictos de intereses. Fundamentación a la objeción parcial por inconveniente de la numeral 3 del artículo 22 del proyecto de ley 329. El presidente de la República objeta por inconveniente del numeral 3, artículo 22 del proyecto de ley 329 así. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información tendrá las siguientes funciones. 3. Colaborar con las instituciones que así lo requieran con los datos contenidos en la declaración jurada de intereses. Razones de inconveniencia. En relación con esta disposición, específicamente en el numeral 3 del artículo 22, el presidente de la República considera que es inconveniente establecer una transferencia de datos que no atienda a los criterios establecidos en la Ley 81 del 26 de marzo de 2019 en materia de protección de datos personales. Criterio de la Comisión. La Comisión es del criterio que le asiste la razón al presidente de la República al objetar por inconveniente el artículo 22 del proyecto de ley 329 así. Artículo 22. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información tendrá las siguientes funciones. 3. Suministrar información a las autoridades competentes que lo requieran. 4. Fundamentación de la inexequibilidad de la Comisión. Fundamentación a la objeción parcial por inexequible el artículo 20 del proyecto de ley 329. El presidente de la República objeta por inexequible el artículo 20 del proyecto de ley 329 así. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información será la autoridad regente en materia de conflicto de intereses y será la encargada de velar por el cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la presente ley. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información comunicará a la autoridad nominadora y ésta iniciará un proceso disciplinario a fin de investigar si el servidor público incurrió o no en conflicto de intereses. De ser comprobado que el servidor público incurrió en conflicto de intereses, se procederá a la destitución por parte de la autoridad nominadora. En este caso, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información procederá a imponer la multa correspondiente a 6 meses de salario y de sospechar la posible comisión de un delito, solicitará de oficio la investigación penal correspondiente ante el Ministerio Público a fin de determinar las posibles responsabilidades penales sin perjuicio de los procesos especiales que se deban llevar a cabo para el caso del presidente de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y diputados de la República. Normas constitucionales que se estiman infringidas. Artículo 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria. Señala el presidente que se debe cumplir con lo establecido en el artículo 32 de la Constitución Política de la República. Razones de inexequibilidad. Considera el presidente de la República que se debe cumplir con lo establecido en el artículo 32 de nuestra Constitución Política de la República. Criterio de la Comisión. En aras de darle la viabilidad correspondiente a este proyecto de ley, la Comisión considera prudente la modificación del artículo 20 del proyecto de ley así. Artículo 20. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información será la autoridad regente en materia de conflicto de intereses y será la encargada de velar por el cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la presente ley. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, previa investigación y conforme a la gravedad de la falta por incumplimiento de la presente ley, establecerá los casos en los que deberá imponer multa o solicitar la apertura de un proceso disciplinario por parte de la autoridad nominadora. De sospechar la posible comisión de un delito, solicitará la investigación penal correspondiente ante el Ministerio Público. Todo lo anterior sin perjuicio de los procesos a aquellos sujetos obligados a quienes, de acuerdo a la Constitución Política y la ley, les sean aplicados procedimientos especiales de investigación. Fundamentación a la objeción parcial por inexequible el artículo 25 del proyecto de ley 329. El presidente de la República objeta por inexequible el artículo 25 y lo establece así. Artículo 25. Para los efectos de la presente ley, las infracciones relacionadas con la declaración jurada de intereses son: 1. Infracción por presentación defectuosa, cuando los sujetos obligados consignen información incompleta o imprecisa en la declaración jurada pública de intereses en cualquiera de las obligaciones que ordena la ley. 2. Infracción por incumplimiento. 3. Infracción por información falsa. La infracción contenida en el numeral 1 será sancionada con multa equivalente a 2 meses de salario devengado por el sujeto obligado hasta que complete o corrija la información aportada. La infracción contenida en el numeral 2 será sancionada con multa equivalente a 3 meses del salario devengado por el sujeto obligado.
La infracción contenida en el numeral 3 será sancionada con multa equivalente a 4 meses del salario devengado por el sujeto obligado y se deberá iniciar un proceso disciplinario sancionador por parte del superior jerárquico o autoridad nominadora, con la finalidad de dejar sin efecto el nombramiento del funcionario sin perjuicio de que se pueda entablar un proceso penal contra el sujeto obligado por la autoridad correspondiente que podría conllevar una sanción penal. Normas constitucionales que se estiman infringidas. Artículo 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria. Criterio de la comisión. En aras de darle la viabilidad correspondiente a este proyecto de ley, esta comisión considera prudente la modificación del artículo 25 de la ley así. Artículo 25. Para los efectos de la presente ley, las infracciones relacionadas con la declaración jurada de intereses son: 1. Infracción por presentación defectuosa. 2. Infracción por incumplimiento. 3. Infracción por información falsa. La infracción contenida en el numeral 1 será sancionada con multa equivalente a 2 meses de salario devengado por el sujeto obligado hasta que complete o corrija la información aportada. En caso de continuar la infracción, se dará inicio a un proceso disciplinario sancionador por parte del superior jerárquico o autoridad nominadora. La infracción contenida en el numeral 2 será sancionada con multa equivalente a 3 meses de salario devengado por el sujeto obligado. En caso de continuar la infracción, se dará inicio a un proceso disciplinario sancionador por parte del superior jerárquico o autoridad nominadora y la suspensión del cargo hasta que se cumpla con la presentación de la declaración jurada de intereses. La infracción contenida en el numeral 3 será sancionada con multa equivalente a 4 meses de salario devengado por el sujeto obligado, sin perjuicio de que se pueda entablar el proceso penal correspondiente. Las multas establecidas en este artículo serán impuestas por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, salvo la de los sujetos obligados, a quienes, de acuerdo a la Constitución Política y la ley, les son aplicados procesos especiales. Consideraciones de la Comisión. En conclusión, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional que someta al correspondiente debate la objeción parcial por inconveniente de los artículos 3, 6, 8, 13, 21 y 22 por inexequible los artículos 20 y 25 del proyecto de ley 329, realizada por el Presidente de la República. Por todas las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales resuelve. 1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y tercer debate correspondientes a fin de acoger la objeción parcial por inconveniente de los artículos 3, 6, 8, 13, 21 y 22 o por inexigibilidad los artículos 20 y 25. Por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, honorable diputado Leandro Ávila, presidente. Fin de la lectura del informe de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Por favor, denle lectura a las propuestas en mesa de modificación. Los honorables diputados Leandro Ávila, Cristiano Adames y otros proponen que se modifique el artículo 3 del proyecto de ley 329 así. Artículo 3. Los sujetos obligados conforme a lo establecido en la presente ley actuarán con objetividad, transparencia y honradez y deben evitar que su interés particular pueda influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. El honorable diputado Leandro Ávila y otros proponen que se modifique el artículo 6 del proyecto de ley 329 así. Artículo 6. El servidor público en el ejercicio de sus funciones deberá observar las siguientes reglas que implican conductas obligatorias en el ejercicio de la función pública y que son exigibles al tenor del ordenamiento jurídico vigente. 2. Guardar reserva y discreción respecto a la información a la que tenga acceso o conocimiento por razones de su cargo durante su mandato y no utilizar o transmitir en provecho propio o en el de una tercera